Esto se lo puse solamente en este caso de que estas tienen subíndice E, que podrá variar en la entrada de 1 hasta J, en la salida de 1 hasta K, solamente a efectos genéricos y de interpretación, porque no tienen por qué tener el mismo número de entradas que de salidas los sistemas abiertos. Acá me faltó el puntito, disculpen, que hay que agregar el puntito para el flujo másico de salida para el MS. Entonces este es el balance del flujo másico para un volumen de control con varias entradas y salidas que expresamos como. O sea, ahora hay que poner en palabras esto. Velocidad de variación de la masa contenida en el volumen de control en el instante t. La velocidad tal cual como se define en física. Velocidad de variación de la masa contenida en el volumen de control en un instante. ¿Esto qué es? Flujo másico total que entra al volumen de control en un instante t. ¿Qué es esto? Flujo másico, faltándole el puntito, flujo másico total que saliente del volumen de control en el instante t. Vamos a empezar a hacer consideraciones especiales para analizar estos que aparecen generalmente como frases sueltas. La van a encontrar en apuntes, en libros, etc. En algunos casos sin mucha explicación y sin haber analizado de qué se trata. Esto del flujo unidimensional, poder distinguir claramente esto de... O sea, identificar la situación física que se está tratando ayuda mucho en el análisis, ya lo van a ver. Un flujo de materia que entra o sale de un volumen de control es un flujo unidimensional cuando satisface las siguientes condiciones. Para decir, sí, esto sucede porque el flujo másico es unidimensional. Ahora, ¿qué significa unidimensional? ¿Es una sola dimensión? ¿Y qué es eso? En realidad, uno afirma de que el flujo es unidimensional cuando, en primer lugar, el flujo es normal a las áreas de la frontera por donde entra o sale del volumen de control B sub C. O sea, esa corriente de masa de que nosotros denominamos flujo másico ingresa normalmente a las áreas de la frontera donde estén estos conductos. Lo otro, esto básicamente se refiere a las velocidades, digamos, a que solamente vamos a considerar componentes normales de las velocidades y que va a haber una cierta uniformidad también de las velocidades a lo largo de toda la superficie de la sección por donde el flujo másico está ingresando. Todas las propiedades, esta es la primera condición, todas las propiedades intensivas, incluidas la velocidad y la densidad, son uniformes con la posición sobre cada área de entrada o salida atravesada por el flujo. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un conducto y este es un elemento de fluido, tendré todos mis vectorcitos velocidad paralelos y todos de la misma longitud. Generalmente uno tiene un perfil de velocidades que es más o menos así. Tengo velocidades altas en la zona del centro y a medida que me voy acercando a los bordes, por fricción entre capas internas, que es la viscosidad, entre otras cosas, que los módulos se modifican. Sin embargo, acá voy a considerar un perfil perfectamente uniforme y todas perpendiculares al área de la sección transversal. Por eso tomo este B sub n como componente normal a la sección transversal
a la sección transversal que me está actuando como superficie de control, como en este caso. A es el área de la superficie de control. Dentro de esta tubería, yo imagino que puedo colocar acá como una valla, y no es otra cosa que el área de la sección transversal. Entonces contabilizo todo lo que la atraviesa, que será fluido en este caso, y lo contabilizo como contando qué es lo que sucede, cuánta materia pasa en la unidad de tiempo. Para hacer todos más simples estos cálculos, tomamos este elemento de fluido, que lo vamos a tomar como un bloque, como un trozo de fluido, como si estuviese congelado, que se está moviendo así, de izquierda a derecha, bajo la acción de fuerzas derivadas de esta presión P que actúan sobre esta cara, digamos, anterior de el fluido. Y esto, les decía, es la componente normal de la velocidad media a lo largo de toda esta superficie. Acá están las descripciones: superficie de control de área A. Este elemento de fluido tiene una longitud delta X, entonces delta B es el volumen del elemento de fluido, que será el área de la sección transversal multiplicado por delta X, que es lo que hacemos acá. Pero hasta ahora son volúmenes, y si yo pongo esta superficie de control por acá y hago pasar un volumen delta B por acá, y para que eso suceda empleé delta T segundos, puedo tranquilamente calcular un flujo volumétrico, que es igual a la cantidad de metros cúbicos que pasaron por acá en la unidad de tiempo. A eso es lo que nosotros denominamos caudal, metros cúbicos por segundo. Es el flujo volumétrico. Flujo para nosotros acá está asociado a algo dividido el tiempo. En el límite, cuando uno lo divide por delta T, en el límite para delta T tendiendo a 0, si yo hago la división acá, delta X sobre delta T, me da la componente normal de la velocidad, es la componente normal a la sección, esta superficie de control. Entonces, B sub n es la componente normal de la velocidad. Reemplazando eso acá, cuando yo tomé el límite, están un poco desordenadas las expresiones, pero son muy elementales, obtengo V como flujo volumétrico instantáneo. Esta es la B con la pestaña acá, que representa el volumen. Acá tengo A de vuelta por diferencial, por delta X sobre delta T. Tomo el límite, esto es lo que resulta igual a la velocidad Vn, que es lo que está acá. Es igual al límite de delta B sobre delta T. Por esta razón, esto por esto da delta B, y esto, analizado otra vez desde acá, da Bn por A. Cuando Bn es uniforme en toda la superficie de control, ya lo dijimos. Cuando Bn no es uniforme, ¿qué hay que hacer? Encontrar una función de distribución de Bn. Cuando la velocidad tuviera un perfil, por ejemplo, a lo largo de la cañería, tengo que encontrar una manera de poder integrar a lo largo de toda el área de la sección transversal. ¿Por qué integro de esa manera? Porque para cada elemento diferencial de A existirá un vectorcito componente B sub n. Entonces tengo que integrar a lo largo de toda la sección transversal. No es común que lo hagamos, pero es importante saber que esto puede pasar y que existe. Entonces estamos acá y sigo obteniendo un caudal o flujo volumétrico que se mide en metros cúbicos por segundo. Ahora vamos a hacer otras relaciones con respecto al flujo masa y con la superficie de control, utilizando magnitudes que son conocidas por nosotros. ¿Partimos de quién? De ρ. ¿Qué es ρ? La densidad. Masa por unidad de volumen.
Y si ρ es uniforme en la sección transversal, puedo despejar M acá y queda ρ por B, que es volumen a secas. Cuando yo derive ambos miembros con respecto al tiempo, voy a tener flujo másico igual a la densidad por el flujo volumétrico. ¿Está? Porque ponerle un puntito acá quiere decir que esto está derivado respecto del tiempo. Ponerle el puntito acá quiere decir que la M está derivada respecto del tiempo. Entonces yo puedo, como quien divide ambos miembros por delta T, y pasar al límite, de acá hago esto. ¿Pero por qué? Tomo a ρ como constante y digo que ρ es uniforme a lo largo de toda la sección transversal. Este es un análisis muy común en ingeniería. Finalmente, si ρ es uniforme dentro del volumen de control, la masa del volumen del control será la densidad por el volumen. Pero solo si se da esta condición. Lo podría tomar como sistema cerrado, valor instantáneo, digamos, de la masa. Porque la masa puede ir variando con el tiempo. Cuando el flujo es unidimensional, que cumplía esas dos condiciones, ρ y Bn son constantes en el tiempo. Para cualquier área elemental diferencial de A de la sección transversal. En ese caso, cuando ρ y Bn son constantes, el flujo más las máquinas, los diseños, los equipos, las instalaciones, como en régimen. En régimen. En consecuencia, son muy útiles para nosotros los análisis asociados a sistemas en estado estacionario. Porque son las situaciones de régimen o funcionamiento estándar de nuestras instalaciones. Y ahí apuntamos. Ahora bien, cuando ya tenemos un sistema bajo estudio y se encuentra en estado estacionario, en ese caso, todas las propiedades no varían con el tiempo. Ya no varían con el tiempo. Al no variar con el tiempo, diferencial de t vale 0, esta derivada de m sub bc respecto de t es nula. Al ser nula, se rompe esta ecuación acá, pongo un 0, entonces puedo igualar esto con esto por un simple despeje. Entonces me queda que la sumatoria de los flujos másicos de entrada, en la entrada, es igual a la sumatoria de los flujos másicos en la salida. O sea, todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, una conclusión más evidente, por ponerle un nombre, del principio de conservación de la masa en régimen estacionario. Si en régimen estacionario estamos entrando con 10 kilogramos de agua por segundo a través de diferentes entradas, y van a tener que estar saliendo 10 kilogramos por segundo en la sumatoria de todos los caños de salida del dispositivo. En ese caso, estamos en régimen estacionario. El flujo másico total entrante es igual al flujo másico total saliente. Así se lee esta expresión desde el punto de vista físico, porque estos son flujos másicos. Esto es importante. Esto significa que si bien la masa contenida en el volumen de control permanece constante en el tiempo, o sea, el valor de la masa, cuánta materia tengo allí, otras propiedades como la temperatura, la presión,
y otras pueden variar con el tiempo. Lo que no se modifica es la cantidad de masa contenida en el volumen de control. Tengo 15 kilos y pasa el tiempo y tengo 15 kilos de vapor de agua, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Sucede que la masa se conserva, pero la energía no necesariamente, la temperatura no necesariamente. La condición se limita a la masa. Ahora bien, cuando el volumen de control está en estado estacionario, ya el volumen de control implica que toda propiedad será independiente del tiempo. Pero es cuando el volumen de control todito está en estado estacionario. Entonces, observar que las hipótesis de estado estacionario y flujo unidimensional son idealizaciones independientes entre sí. Una no implica necesariamente la otra, pero estas idealizaciones son muy útiles en el análisis de ingeniería. Son diferentes. En ese cortito análisis que hemos hecho en estos minutos, esto se puede comprobar. Ahora vamos ya a la conservación de la energía, en lo que sería el último tramo de nuestra clase. Ya vimos lo que tenía que ver con la conservación de la masa o conservación de la materia. Ahora vamos a la conservación de la energía. ¿Qué hacemos? Y vamos a hacer un razonamiento análogo al anterior. Vamos a tomar dos fotos, nada más que este sistema que va a evolucionar entre T y T más delta T es el sistema más simple, tiene una entrada, tiene una salida, nada más que acá, en esta zona, en la región E, donde tenemos el volumen de control B sub C, que tiene un determinado valor de energía en este instante, la energía total del volumen de control vale energía del volumen de control medida o evaluada en el instante T, tiene adosada acá en su vecindad, pegadita acá a la frontera, a punto de entrar cuando yo baje la bandera, esta masa M sub B. Que esta masa M sub B tiene energía, porque se encuentra a una determinada altura con respecto a ¿quién? Al nivel del piso. Yo acá estoy midiendo estas alturas, estas cotas, necesito un nivel de referencia. Es el piso. Tengo Z de entrada, acá tengo Z de salida. Eso me da que la energía potencial. Como acá tengo todo por unidad de masa, en vez de tener mgh, esta es energía potencial específica. Esto estaría midiendo joule por kilo, porque no aparece la masa. Dividí todo. Esto es energía por unidad de masa. U sub B, ¿quién es? La energía interna de esta masa que está acá. Si esta está entrando con una determinada velocidad, será la velocidad de entrada al cuadrado sobre 2 me da la energía cinética que trae esta masa, su contribución a la energía total de esta. Y esta es la energía potencial, o sea, cada pedacito de masa que yo introduzco en mi volumen de control transporta esta energía. Energía interna, energía cinética, energía potencial. Lo mismo sucede acá. Cuando yo saque la foto en el instante T más delta T, aquí a la derecha de mi volumen de control en la salida, tendré la masa de salida en esto que es la región de vecindad que llamo región S. Esta es mi superficie limitadora de mi volumen de control que salió borroso acá. Y acá que tengo fluido que sale del volumen de control. Entonces, durante el intervalo
delta T, este que está artísticamente pintado acá con esta flecha, para decir que el sistema evoluciona desde acá, y transcurrido un delta T tengo esto que está acá, que es la segunda foto, donde tengo volumen de control, región de salida, volumen de control, región de entrada. En esta foto, todo esto es mi sistema en estudio. Este más este. Acá en este otro, en el post, a lo que sucede acá, este es mi volumen de control, esta es mi región S, todo esto es mi sistema. El sistema contiene al volumen de control. Razonamos de manera análoga al tratamiento del balance de materia. Para el instante T, la energía del sistema es la energía en el instante T total del sistema, es la energía que tiene el volumen de control más la energía que tiene este pedacito, porque ya les dije que todo esto es para mí el sistema. Yo tengo que contabilizar cuánta energía hay acá. La que tiene el volumen de control más la que está por entrar, que es transportada por ese bloquecito. Entonces vale E de T, la energía presente en el volumen de control, más la masa de entrada multiplicada por la energía interna específica, la velocidad correspondiente a esa masa que está entrando, y su energía potencial. Es toda la energía cinética y es toda la potencial. Esto todo que está acá es la energía de esta masa que se está por introducir. Está lista para hacer este aporte energético a esto. E sub BC, medida en el instante T, es la suma de la energía interna, de la cinética y de la potencial, como le dije, pero de la masa contenida por el volumen de control en el instante T. Todo esto que lo tiene la masa esta que va a entrar, también tiene su energía interna, su energía cinética y su energía potencial, la masa contenida en el volumen de control. Si entendieron esto, no hay más problema, entenderían todo lo que se viene sin ningún inconveniente. Habiendo descrito los componentes de esta expresión, pasamos a analizar esta. ME por UE, B al cuadrado sobre 2, GZE, contabiliza la energía asociada a la masa ME que ocupa la región E, adyacente al volumen de control. Me faltó cerrar paréntesis. Y como la masa es M sub E, todo este paréntesis que está escrito acá es la energía específica de la masa E. Esta es la energía específica, que es la asociación de energías potencial específica, cinética específica, energía interna específica. ¿Qué sucede durante el intervalo de tiempo delta T? Empiezo a describir lo que yo veo que pasa. Toda la masa de la región E durante el intervalo, hay que ocupar todo ese tiempo delta T. Toda la masa de la región E cruza la frontera del volumen de control, mientras una cierta cantidad de masa MS, que es la de salida, que inicialmente estaba contenida dentro del volumen de control, logra abandonar para ocupar la región S. Logra abandonarlo. O sea, en simultáneo, mientras esta va entrando, esta que estaba adentro va saliendo. Cuando termina delta T, esta entró totalmente y esta abandonó totalmente el volumen de control.
Eso es sencillamente lo que ha sucedido. ¿Qué es lo otro? Durante delta T pueden existir intercambios de energía entre el sistema en estudio y el medio exterior en forma de calor y o trabajo. O sea, ¿qué estamos diciendo? Che, muchachos, no se olviden, no estamos evaluando solamente qué es lo que aporta la masa circulante por acá. Por acá también, a través de todas estas paredes, podemos intercambiar energía. En forma de calor, en forma de trabajo en el eje, en fin, todas las que ustedes quieran. Nada más que estábamos centrando nuestra atención en esta situación, de poder contabilizar la energía aportada por la masa que entra y la energía que el sistema envía con la masa saliente al medio exterior. Sin olvidarnos de las otras porque ya las hemos marcado y cuando hagamos la contabilidad final les puedo asegurar que van a aparecer. Ahora bien, el mismo análisis anterior, nada más que para temas delta T, para esta situación. Acá. ¿Qué vamos a tener? Energía del volumen de control acá, más la energía transportada o contenida en la masa MS, que ya se ubica en la región de salida. Entonces, es esto. En el instante T más delta T, la energía del sistema esta es la energía total del sistema, la energía del volumen de control, esta es la energía total del sistema, volumen de control más la masa contenida en la región de salida. Es esto. Esta es la expresión doble asterisco. Esta es la energía específica que está medida en joule por kilogramo que le corresponde a la masa que está evolucionando. La masa y la energía contenidas en el volumen de control pueden haber cambiado durante el intervalo delta T. Claro que sí. En consecuencia, las masas de entrada y de salida no serán necesariamente iguales, ni tampoco lo son sus energías específicas. O sea, en general, esto no tiene por qué parecerse ni la masa ni las energías específicas. Aquí entonces, cuidado. Sin embargo, ojo con esto, en asterisco y doble asterisco, que son estas expresiones, esta es la doble asterisco, acá le está faltando un puntito, el asterisco es la anterior, esta. Sin embargo allí, saqué factor común la masa. Al sacar factor común la masa, asumo que es uniforme, que estas las puedo sumar en consecuencia de que sus energías específicas se mantienen. Sin embargo, las propiedades intensivas de las masas se han supuesto uniformes. Por eso pude hacer esa operación del paréntesis y sacar factor común. Lo cual no es malo, solo hay que observarlo y poder entender qué es lo que ha sucedido. Ahora bien, si llamamos M a la masa total del sistema, por el principio de conservación tendremos en el instante T la masa M vale la masa en la región de la entrada más la masa contenida en el volumen de control. En T más delta T, la masa tiene que ser la misma, la anterior, la sigo llamando M y ves la masa del volumen de control medida en ese instante más la masa de salida. Así las tomo para poder compararlas. O sea que la masa contenida acá, como ya razonamos antes,
la masa contenida acá en T, esto hablo del sistema, este es el volumen de control. Este es el volumen de control. Y entonces, la masa de este sistema es la masa de este pedacito que está en la región E, más la masa del volumen de control, y acá la masa de este sistema es la masa del volumen de control más la masa M sub S que está en la región de salida. No se pierde masa ni se gana, o sea, la masa que tenía acá la tengo que tener acá. Se repartió de diferente manera, nada más, pero la suma me tiene que dar. Es sencillamente eso lo que hemos planteado acá. Y como se trata de la misma cantidad de materia que durante delta T ocupa diferentes regiones del espacio, pues se está moviendo adentro de la cámara, podemos aplicar el balance de energía para un sistema cerrado. Solo por estas razones que están acá, yo puedo mirar a esto. No va a dejar jamás de ser abierto el sistema. Solo que hay que ser bicho para decir, bueno, esto es sistema para mí, perdón, esto es sistema para mí, esto es sistema para mí. Y ahora, por esa razón, lo tomo como un sistema cerrado y planteo que la energía en el instante T más delta T menos la energía en el instante T, que es la variación de energía, es igual al intercambio neto de energía a través de calor y de trabajo. Esta es la expresión del primer principio para sistemas cerrados. Solo por eso, por las consideraciones que hice, lo puedo tomar ¿para qué? ¿Para qué lo hago? Para poder arrancar desde acá con mi análisis. Teniendo esto, puedo arrancar. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y tengo que considerar qué entra dentro de cada rubro, digamos. ¿Y qué hacemos? Introducimos las expresiones asterisco y doble asterisco que he obtenido antes. Entonces, ¿qué obtengo? ¿Dónde la voy a reemplazar? La voy a reemplazar acá. Esta es la energía del volumen de control en este instante, T más delta T más ¿quién? Más la masa de salida por su energía específica. Menos la energía del volumen de control en el instante T más la masa específica, la masa específica multiplicada por la energía específica de entrada. Y todo eso me da Q menos W. O sea, reemplacé esta diferencia, utilizando lo que se había calculado antes. Y esto es igual a Q menos W. Sería energía neta transferida en forma de calor y de trabajo. Ahora, ¿qué hacemos? Empezamos a sacar corchetes y reordenamos. Tomo la diferencia de energía del volumen de control entre T más delta T y T, y puedo pasar todas estas al otro lado. Me queda Q menos W más la masa específica multiplicada por la energía específica. Acá no lleva puntito todavía porque no dividí por el tiempo, perdón, casi les hago meter la pata. Aquí también, masa de salida por energía específica a la salida. Ahora sí, van a aparecer los puntitos porque voy a dividir por delta T. Y voy a encontrar, si divido por delta T, voy a encontrar variaciones, los cocientes incrementales son variaciones medias, que tienen validez solo dentro de este rango de temperatura delta T que yo me he autoimpuesto. Esto no es otra cosa que álgebra. Dividir todo por delta T, ¿para qué? Para poder pasar al límite para delta T tendiendo a cero, entonces uno puede medir velocidades de variación. El límite para delta T tendiendo a cero de esta expresión, energía del volumen de control en esta posición T más delta T, menos
esta que se mide en T, todo sobre delta T, es igual a la velocidad de variación de la energía en el volumen de control respecto del tiempo. Entonces esta es la velocidad instantánea de variación de la energía contenida en el volumen de control. Variación de energía respecto del tiempo que da potencia. Transferencia de calor. Vamos a analizar este término. Este y después lo que viene. El límite de Q sobre delta T da Q punto. Lo mismo hacemos para W. Esto que son flujos de energía, serían Joule por segundo, transferidas mediante calor y trabajo, que cruzan la frontera en el instante T, son instantáneos. Calor y trabajo. Esto es potencia. Ya son potencias. Por otra parte, ahora que nos falta analizar los corchetes. Cuando hago el límite acá, lo único que me queda es hacer el cociente entre la masa de entrada y delta T, y de esa manera tengo esto que se llama flujo másico, y después la energía específica sigue estando como estaba antes. Acá cambian de nombre estos, los M puntos, que son flujos másicos multiplicados, medidos en kilogramos por segundo, multiplicado por su energía específica, Joule por kilogramo. Entonces le va a quedar todo después en Joule por segundo, que le va a dar potencia. Esta es la energía que tiene cada kilogramo de masa que yo ingreso o que egreso desde el volumen de control. Hago lo mismo para la salida, llego a la misma conclusión. Entonces ahora puedo escribir esto con palabras. Esto implica suponer flujo unidimensional en la entrada y en la salida. ¿Por qué? Porque las energías específicas del fluido evaluadas a la entrada y a la salida las estamos dando aquí. Por haber supuesto propiedades intensivas uniformes para ME y MS. Resumimos y tenemos la velocidad de variación de la energía al volumen de control. Esto es Q punto menos W punto, son potencias esencialmente, son potencias. Y estos son flujos másicos multiplicados por energías específicas. Además del calor y del trabajo, existe otra forma en que la energía puede transferirse a través de la frontera de un volumen de control. Lo hace mediante la energía que acompaña a la masa que entra o sale del mismo. Estas energías específicas. O sea, la energía instantánea o velocidad de variación de la energía instantánea de un volumen de control depende del flujo energético neto transferido a través de la frontera del volumen de control, ya sea en forma de calor o de trabajo, y los aportes de energía específica que hace el balance de aporte entre lo que entra versus lo que sale, y esto es por unidad de masa. Caramba, que hay cosas que considerar. Nada más que esto es lo nuevo. Hay energía que se transfiere a través de la frontera en un volumen de control por medio de la masa que ingresa, que la tengo que balancear con la masa que sale. O sea, esos pedacitos de masa, esos bloquecitos, son portadores, están trayendo o llevando o sacando energía. Los términos tienen la forma M punto U
más B cuadrado sobre 2GZ. Cuando se supone flujo unidimensional, que ya lo hemos visto. Ahora bien, casos especiales, si no existiera transferencia de masa, si acá yo no tuviera transferencia de masa, estos términos van a desaparecer y yo tendría la expresión reducida a la del balance de energía para un sistema cerrado. O sea, los términos de relacionados a la variación de la masa. Y esta converge a la expresión del balance de energía para un sistema cerrado. Ahora vamos a la evaluación del trabajo para un volumen de control. Esto es importante. Es importante analizar la transferencia neta de energía en forma de trabajo W a través de la frontera de un volumen de control. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque acá pusimos W a secas. Pusimos W, pero ya nosotros sabemos, porque lo explicamos, lo estudiamos, que acá adentro van todas las formas de trabajo posibles que yo puedo llegar a desarrollar, aportando energía o sacando energía de un sistema abierto. Acá contabilizo todo, pero ahora es bueno hacer una separación. Es bueno separar el trabajo de flujo, porque una vez que yo combine el trabajo de flujo con la energía interna, me va a conducir a algo que ya estudiamos y que definimos en la clase pasada, que es ¿quién? La entalpía. Entonces, ¿dónde estaba yo? Me perdí. Disculpen. Acá está. Es importante analizar la transferencia neta de energía en forma de trabajo, W, a través de la frontera del volumen de control. El volumen de control intercambia trabajo a través de las paredes de su frontera atravesadas por el flujo de masa. Ese es el trabajo de flujo, estudiado anteriormente, que separaremos para facilitar las aplicaciones prácticas. La otra parte del trabajo W.S que tenemos arriba, la otra parte del trabajo intercambiado, lo vamos a llamar WBC, que incluye a los otros trabajos posibles. Trabajo de eje, trabajo de frontera móvil, trabajo eléctrico, etc. Solamente a los efectos de una mejor presentación y mejor análisis nos vemos obligados a hacer esta separación, que es muy piola, ya lo van a ver. Recordemos nuestro trabajo neto de flujo. Acá me veo en la obligación de, ¿se acuerdan de los volúmenes? Lo tengo que hacer con esta anotación así, con esta doble raya, para que no se me confundan aquí con mis velocidades. Porque acá yo tengo energía cinética. Estas son velocidad a la entrada, velocidad a la salida. Como estos son volúmenes, yo sé que el trabajo de flujo para meter el fluido vale P1 por V1, si tuviera un sistema de una entrada y una salida, y el trabajo positivo que el sistema abierto entrega al medio exterior para sacar esa masa saliente vale P2 por V2. La diferencia entre ambas cantidades es el trabajo neto de flujo, W sub NF, es un invento mío ponerle ese subíndice, pero ayuda a razonar. Si yo divido todo por la masa, tengo el trabajo neto específico, por eso esto se transforma en una minúscula, WNF, y al dividir V2, mayúscula negrita, este que tengo acá, y el V1 por la masa, tengo volúmenes específicos, que los escribo así en cursiva, entonces es mucho más fácil recordar.
¿Qué obtuve? Trabajo neto de flujo específico. Serían joule por kilogramo. Y los B que tengo acá son los volúmenes específicos. Entonces, recordemos que para que una partícula bajo la acción de una fuerza F que se mueve con velocidad V, me permitía definir la potencia. Este es un movimiento de traslación. F por V me da la potencia, que es la derivada del trabajo respecto del tiempo. Acá con la notación de Leibniz es trabajo con un puntito arriba. Es suficiente para nosotros. Eso es potencia. Ahora, si yo recreo acá el sistema abierto donde tengo el flujo que está entrando con velocidad de entrada E, está saliendo con velocidad Bs, la sección de entrada vale A por E, la presión de entrada vale P sub E, la de salida P sub S, y esta es B sub S, la velocidad media a lo largo de toda esta superficie, velocidad media a lo largo de toda esta otra. Entonces aquí podemos utilizar las expresiones conocidas. La presión en la entrada es uniforme en A sub B de entrada. La P sub B es uniforme a lo largo de toda la sección de entrada. ¿Alguien me habló? ¿Perdón? ¿Algún alumno me habló? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Sí, se le escucha a usted, pero nadie habló, profesor. Discúlpenme, es que estoy tan embalado que me pareció escuchar una voz. Bueno, no se me duerman, ¿eh? Entonces acá voy enumerando lo que tengo. Tengo presión a la entrada, que es uniforme a lo largo de toda la sección transversal. La velocidad también lo es. Presión a la salida, área de la sección de entrada, área de la sección de salida, velocidad media en la sección de entrada, velocidad media en la sección de salida, todo para poder definir un flujo unidimensional, digamos. Acá tengo mi volumen de control limitado por su superficie de control. Como la fuerza vale presión por el área, la potencia vale fuerza por velocidad, P por A por B, y en consecuencia el P por A por B, que me da la potencia, me permite escribir esto. Presión a la salida por área de salida por la velocidad con que el flujo escurre saliendo, velocidad de transferencia de energía por trabajo de flujo, desde el volumen de control hacia la salida. Esa es la velocidad de transferencia utilizando trabajo de flujo que realiza el sistema transfiriendo esa energía hacia el exterior. Es el trabajo para sacar un volumen elemental. P sub B por AE por BE me da el trabajo de flujo a la entrada en la unidad de tiempo. Entonces, velocidad de transferencia a esa potencia. Para no ponerle potencia, no hay ningún problema, pero la velocidad de transferencia de energía recibida por trabajo de flujo en el volumen de control, en la entrada es esto que encontramos aquí. Velocidad de transferencia de energía por trabajo de flujo desde el volumen de control hacia la salida es esto. No hice otra cosa que recordar cómo se calculaba el trabajo de flujo y aplicarlo acá, apoyándome en conceptos de la mecánica que involucran a la velocidad multiplicada por la fuerza para encontrar esto, velocidad de transferencia o potencia. ¿Por qué? Porque esto, al dividir joule por segundo, está dando en vatios o en kilovatios. En base a los puestos tenemos trabajo neto de flujo
es velocidad de transferencia o trabajo de flujo por trabajo de flujo a la salida menos velocidad de transferencia por trabajo de flujo a la entrada. Esto es trabajo neto de flujo. Hay que hacer la diferencia para obtener un neto. Este es el que va acá. Para completar el W, nosotros decíamos, teníamos W, pero ahora la vamos a separar en dos. Trabajo de flujo por un lado y en W sub BC, trabajo del volumen de control. Acá entra todo, trabajo de eje, trabajo de frontera móvil, trabajo eléctrico, lo que quieran. Ese va acá. Pero había que separar el trabajo de flujo. Entonces ahora lo reescribo, dejo este como está, va a seguir hasta el final, pero ahora pongo flujo másico en la salida por, ojo con esto ya, que acá es área y esto es velocidad, y esto ya es volumen específico. Son volúmenes específicos a la salida, volumen específico a la entrada, en base a estas expresiones que hemos puesto acá. Quiere decir que estos flujos másicos están valorados a la salida y a la entrada respectivamente. Estos flujos másicos. Entonces, de esta manera quedan expresados los trabajos de flujo en la unidad de tiempo asociados a las presiones de salida y de entrada. Los asociamos a las presiones de salida y de entrada. Separamos trabajo de flujo de todo el trabajo total y me queda el resto de los trabajos, por llamarlo de alguna manera. Finalmente, como se dijo, este W punto sub BC engloba todas las demás transferencias de energía en forma de trabajo a través de la frontera del volumen de control. Recordemos la expresión inicial, la que deducimos allá arriba. Derivada de EBC respecto de T, Q punto menos W punto, flujo neto en la unidad de tiempo de energía en forma de calor o trabajo, más flujo másico, energía específica, menos flujo másico a la salida, energía específica. Si introducimos en ella lo que hemos calculado, el W, que ahora es el resto más la componente de trabajo de flujo, lo tenemos que meter acá. Eso es lo que hacemos. Hacemos toda la operación, toda la inclusión. Y acá, como tenía Q a secas, agrego, ya que ahora este pasa a llamarse W transferido a través de la frontera del volumen de control y el resto es trabajo de flujo, a este también le voy a llamar, le agrego el subíndice BC para decir que es el calor neto, el flujo neto de calor a través de la superficie del volumen de control. Y el resto es lo que yo escribí arriba. Esto es la energía específica, nada más que ahora yo antes tenía U, tenía energía interna, energía cinética, energía potencial. Ahora aparece un término que es P por B, que es trabajo de flujo. Acá aparece la salida, energía interna a la salida, energía cinética a la salida, energía potencial. Y le agregué trabajo de flujo para sacar presión por volumen específico. Estos conjuntos de U más el producto P por B, U más producto P por B, ya lo estudiamos en la clase pasada y me definen ese grupo, como se llama en termodinámica, una función de estado que yo llamo entalpía. En este caso está escrita en función de entalpía específica. La entalpía específica H, que es una función de estado, es igual a la energía interna más el producto P por B. Que esto me permite reescribir esto y hacerlo más simple, reemplazando a esta suma de U de entrada más P
P de entrada, volumen específico de entrada, todo esto es H sub E, H a la entrada. Esto que está acá es H a la salida. Entonces me está quedando en función de la entalpía. Antes, en los viejos libros de nuestra escuela industrial querida, te decían contenido energético. Pero esta es la entalpía específica. Esto se mide en Joule por unidad de masa, en Joule por kilogramo. Podremos transformar entonces la expresión del balance de energía en esta expresión. Queda la energía cinética, queda la energía potencial, el flujo másico, y acá queda la entalpía a la entrada, entalpía a la salida. Y en el paréntesis, lo que sería ya ahora, antes era energía específica, ahora se incorpora algo, y esto le llaman metalpía, pero están dos libros que me gustan mucho para decir que van más allá de la entalpía. Esto es la entalpía, y cuando le sumás estas dos energías, a esto le ponen tita y te dicen esto es metalpía, que sería metaentalpía, más allá de la entalpía. Se los doy como información adicional, porque hay muchos que les gustan ponerle nombre a estas cosas para tratar de simplificar. Lo importante es que uno sepa qué hace cada cosa. Esto se mantiene, siempre tiene que haber flujo neto de calor y de trabajo contemplado en la expresión. Que después suceda en la aplicación es otra cosa. Para poder encontrar la variación de la energía del volumen de control respecto del tiempo. Acá tenemos flujo másico a la entrada, flujo másico a la salida, y esto que es suma de entalpía más variación de energía mecánica, si ustedes quieren. Los valores de la entalpía son muy útiles, fundamentalmente cuando uno trabaja con fluidos de potencia, como el vapor de agua, el aire comprimido, etcétera. Se encuentran tabulados, muy estudiados, están graficados también en diagramas, etcétera. Eso se usaba antes, todavía se usa en algunos casos. Entonces son muy útiles para analizar las transformaciones en máquinas térmicas o dispositivos. Y son muy utilizados de verdad. Por eso su importancia práctica. Considerando que pueden existir varias entradas y salidas en el sistema abierto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Meter las sumatorias para poder hallar el balance de energía, así como lo hicimos con el balance de masa. Tengo esta expresión grandota que se la recuadré para el balance de potencia en la situación más general posible. Más grande que esta ya no puedo haber. Acá contemplamos todo y hemos introducido el concepto de entalpía y hemos introducido el concepto de entradas y salidas múltiples. Esta es la forma más general para expresar el principio de conservación de la energía para un volumen de control. ¿Cómo se lee esto? El incremento o la disminución de la energía dentro de un volumen de control. ¿Qué es esto? Aumento o disminución del volumen de control en la unidad de tiempo de la energía en el volumen de control es igual a la diferencia entre la energía que entra o sale del mismo a través de su frontera. Es esto. En primer lugar, a través de su frontera es todo. Lo hace en primer lugar en forma de calor y trabajo y después lo hace a través de flujos másicos. A la diferencia entre la energía que entra o sale del mismo. Ahí entran todas. Los mecanismos de transferencia de energía son el calor y el trabajo. Estos. A los que debemos adicionar esto otro. Como para los sistemas cerrados. Además de la energía que acompaña los flujos másicos que entran y salen. Y ahí cité a la energía asociada a los flujos másicos que acompañan a los flujos másicos. Vaya si lo hacen. Están como factor acá. Y ahí está puesto en palabras todo.
Entonces es imposible comprenderlo y pretender rendirlo de memoria. Hay que entenderlo, si no es imposible, que no es una cosa complicada, es razonamiento físico puro. Y vamos al último tramo, que es el análisis de volúmenes de control en estado estacionario. Estos son los estados interesantes en la ingeniería, porque están asociados al funcionamiento en régimen, digamos, en régimen de operación. Para analizar estas situaciones de arranque y parada se utilizan otras herramientas y otros análisis. En termodinámica técnica, los balances de masa y energía para estado estacionario se aplican a varios dispositivos de interés como turbinas, bomba, intercambiadores de calor, tobera, difusor, etc. Entonces, ahora entramos como a simplificar y hacer consideraciones que hacen esta expresión mucho más simple. Esta es la expresión más general posible. Entonces, cuando uno va ya, por ejemplo, al régimen estacionario, lo primero que pasa es que la energía no varía con el tiempo. Quiere decir que esta derivada es nula. Eso es lo que vamos a ir estudiando. Entonces, para un volumen de control en situación estacionaria se cumple lo siguiente. Les que escribí las condiciones para que después puedan resolver los problemas con comodidad. La masa contenida en el volumen no varía con el tiempo. La masa contenida en el volumen no varía con el tiempo, o sea que esa derivada famosa de la masa del volumen de control respecto al tiempo es nula. Los flujos de masa son constantes en el tiempo, o sea, los flujos másicos son los mismos. Los flujos de energía transferida mediante calor y trabajo son también constantes en el tiempo. En consecuencia, bajo estas tres condiciones, les decía que esta velocidad de variación de la masa en el volumen de control da cero. Al dar cero esto quiere decir que el principio de conservación de la masa se va a cumplir de esta manera. Todo lo que entra, el flujo másico entrante es igual al valor del flujo másico saliente de la expresión del balance de masa. Al igualarla a cero, me permite pasar cualquiera de estas dos al otro miembro. Flujo másico entrante igual a flujo másico saliente implica se igualan las velocidades con que la masa entra y abandona el volumen de control. Se igualan las velocidades con que la masa entra y abandona el volumen de control. Por otra parte, decíamos que con respecto a la energía, los flujos de energía transferida mediante calor y trabajo son también constantes en el tiempo. Quiere decir que la energía asociada al volumen de control o contenida en él no se va a modificar a lo largo del tiempo, esto da cero. En consecuencia, todo esto queda igualado a cero, lo que me permite hacer reordenar esto. Reordenando, ¿qué es lo que paso? Dejo Q puntito sub BC acá y me dejo esto, todo lo que entra lo asocio con el calor y todo lo que sale, que lo llevo al otro lado, lo asocio con el trabajo. Es una regla que me aprendí de chiquito. Entonces te queda la Q de este lado, el W del otro lado, acá lo que entra y allá lo que sale. Entonces tenemos flujo de energía entrante, que es todo esto, flujo de energía saliente, que es todo esto. Si tengo varias entradas y si tengo varias salidas. ¿Cómo se lee esto? La velocidad con que se transfiere energía al volumen de control es igual a la velocidad total con que éste se desprende de ella. Así se puede leer esto. Finalmente, para el caso simple, en que tenga una sola entrada acá y una sola salida,
el flujo másico entrante va a ser igual al flujo másico saliente. Como estos dos son iguales, el M1 y el M.1, el M.2 son iguales, puedo reunirlos en una sola variable y decir M punto igual a constante. Esto me lleva a que M entra acá y M entra acá también. Son el mismo flujo másico a la entrada y a la salida. En ese caso, puedo reordenar esta expresión de arriba y me queda esta. Sacando factor común n, puedo hacer h1 menos h2, v1 cuadrado menos v2 al cuadrado. Acá en vez de entrada y salida pongo 1 y 2. Soy más genérico todavía. Bueno, podemos dividir por m. Divido acá, sigo teniendo 0. Divido acá, me queda mucho más simple esto. Y acá me queda transferencia de energía por unidad de masa que circula a través del volumen de control. Pero cuando uno hace esto, acá esto es energía por unidad de tiempo. Esto es masa por unidad de tiempo. El diferencial de T se va, el diferencial de T se va y te queda transferencia de energía por unidad de masa. Transferencia de trabajo por unidad de masa. Y acá me quedan directamente todas entalpías específicas. Diferencia de entalpía, energía cinética y energía potencial entre entrada y salidas. Ejemplos, para ir terminando. Brevemente analizaremos aplicación en dispositivos de ingeniería. Toberas y difusores muy utilizados en la industria aeronáutica también. Una tobera no es otra cosa que un conducto en el cual la sección se modifica. El flujo de masa de fluido viene por acá, entonces tengo acá, esto es como un embudo trunco, es un tronco cono. Acá tengo una sección 1 mayor que la sección en 2. En consecuencia, por la ecuación de la continuidad, digamos, la velocidad gas o líquido aumenta en la dirección del fluido. O sea, la velocidad acá va a ser mayor que la velocidad acá. Pero ¿cómo se paga eso? Con una caída de presión. O sea, acá la presión acá va a ser inferior a la presión a la entrada. En el difusor, las cosas funcionan al revés. La dirección en la cual fluye el fluido se da desde la sección menor a la sección mayor, entonces se da la situación inversa a esta. Acá la velocidad a la salida baja respecto a la velocidad a la entrada y la presión a la salida aumenta respecto de la presión de la entrada. En ambos casos se cumple la condición de régimen estacionario. Esta derivada es nula, en consecuencia la masa que ingresa es igual a la masa que sale. Se cumple también que la energía no se modifica. ¿Qué puedo eliminar de acá? ¿Qué puedo eliminar de acá? Y trabajo no hay trabajo de ninguna naturaleza acá. Es solamente fluido que atraviesa esto. En ambas situaciones, tanto en la tobera, acá, como en el difusor. Entonces, tomo mis ecuaciones del balance de masa y del balance de energía y voy sacando lo que no interviene. Acá no hay trabajo de ninguna naturaleza. Me quedan solamente las energías asociadas a los flujos másicos. Pero acá, el único trabajo intercambiado es el trabajo de flujo, en las secciones donde la masa entra o sale del volumen de control. O sea que acá ven cómo les marqué en verde en ambas situaciones quién es mi volumen de control. Hay que entender bien cómo funciona el dispositivo para poder hacer los análisis correspondientes y ver qué podemos tachar en esta expresión.
A veces uno tiene que hacer algún cálculo, suele suceder con la energía cinética, para poder comparar que las energías que están en juego son mucho mayores que la energía cinética, entonces hay que despreciarla frente a los otros valores. Sucede. La variación de energía potencial entre 2 y 1 es despreciable, en general. Y resumiendo, las expresiones en una, si esto da 0, me sobreviven solamente la variación de energía cinética y la variación de entalpía, y acá me queda el flujo másico. Y me queda, por supuesto, el intercambio de calor por unidad de masa. Y esta es la tasa de transferencia de calor por unidad de masa a través de la tobera o difusor. Suele ser muy pequeña comparada con la variación de entalpía, o la variación de energía cinética también. O sea que hay veces que esta también se desprecia y nuestras variaciones de interés son estas dos. Acá había escrito otros títulos, me salió mal, le metí corrector, o sea que todo lo que se lee abajo corresponde a turbinas, disculpen. Una turbina es un dispositivo en el que se produce trabajo como resultado del paso de un gas o un líquido a través del sistema de álabes montado sobre un eje. Por supuesto, el eje es solidario, gira con los álabes, como el eje de un ventilador, digamos, que puede girar libremente entregando W en el eje. Acá buscamos obtener potencia en el eje o trabajo en el eje a partir de la evolución de un fluido. Acá hacemos un análisis genérico, o sea, este es el esquema de una turbina, este es el trabajo en el eje o trabajo del volumen de control que queremos obtener, es el único trabajo. Por acá ingresa el flujo másico, por acá sale, estamos analizándolo en régimen estacionario. Puede haber una pérdida, una transferencia de energía Q sub BC en la unidad de tiempo en forma de calor, por más aislada que esté la turbina, algo se pierde en la transformación, o sea, acá ingresa fluido y sale por acá, el diseño hace que haya una expansión en 2 trenes de álabes, etcétera, es bastante complejo el tema. Lo cierto es que gracias a eso yo obtengo trabajo mecánico en el eje. Para eso hicimos tanto lío a lo largo de la tarde. Pero en régimen estacionario esto da 0. Las variaciones de energía cinética son prácticamente despreciables, los mismos que las variaciones de energía potencial. O sea, acá no cambia porque haya una diferencia grande de altura entre este tubo de entrada y este, porque de hecho no la hay, y si uno la midiera daría la energía potencial de una masa que esté acá versus la energía potencial de una masa que esté en esta posición. Esa diferencia de energía en Joule es bajísima comparada a lo que va a ser pesado acá, que es el santo de entalpía. Esta puede quedar, el único trabajo del en el eje, el que va a aparecer acá. Es inevitable la pérdida de calor, se los dije, hacia el ambiente, aunque puede ser pequeña. Entonces el trabajo me va a quedar fundamentalmente, este es el trabajo en el eje, la cantidad de calor intercambiada. A veces esta también es tan pequeña que se saca y se pone el trabajo en el eje y se manda esto al otro lado, y directamente esto es el flujo másico por un salto de entalpía, o sea que el trabajo en el eje será positivo y se obtendrá prácticamente a partir de un cambio, de una disminución de entalpía en el volumen de control. O sea, este trabajo en la turbina resulta realmente producto de una modificación de la entalpía. El delta H se transforma totalmente en trabajo en el eje. La modificación de la entalpía. Recordemos que la entalpía tiene un componente de energía interna y un componente de trabajo de flujo. Por eso es tan importante. O sea, lo que nosotros tenemos que tratar, si queremos obtener mucha potencia acá,
provocar un alto salto, un delta H importante, porque cuanto mayor sea esa diferencia entre la entalpía del fluido que entra y la entalpía del que sale, pierde entalpía cuando se expande acá, mayor va a ser el trabajo. Está ahí. ¿Qué otra cosa tenemos? Bomba o turbina hidroeléctrica, cuando a través del volumen de control fluye un líquido con flujo estacionario, ahí utilizamos esta expresión, se la escribí, la pueden deducir de arriba, incorpora la densidad, las presiones, esto sigue siendo variación de energía cinética y variación de energía potencial, nada más que acá lo que hacemos es el trabajo de flujo, lo escribimos de otra manera. ¿Está? Vamos a obtener trabajo en el eje, hay que ver si se intercambia o no a través de la superficie del volumen de control, calor con el medio exterior. Pero esta es la energía asociada a la energía específica, digamos, por unidad de masa transportada. En general, podemos despreciar la transferencia de calor al medio exterior, como también, increíblemente, salvo algunos casos muy especiales, pero la variación de energía cinética y la variación de energía potencial no son significativas, y para una bomba de agua, el signo es negativo porque el trabajo en el eje lo tengo que aportar yo desde el medio exterior, va a ser igual al flujo másico multiplicado por la diferencia de presiones dividido la densidad. Yo tengo que ir desde una presión menor a una presión mayor si quiero elevar agua. Para la turbina hidráulica es al revés. El trabajo en el eje lo obtengo, es trabajo positivo porque nos lo brinda la salida de la turbina de una central hidroeléctrica, por ejemplo, que es la que conectamos al alternador, producto del flujo másico por la diferencia de presiones dividido la densidad, donde podrían incluirse, si correspondiera, ¿no?, la variación de energía cinética que atiende las variaciones de velocidad y la de energía potencial, las variaciones de altura. Calefón, acá es muy pretencioso ponerle caldera porque es un generador de vapor. Lo que hacemos es hacer circular fluido, por ejemplo agua, o sea que quiero generar vapor de agua que voy a utilizar después para impulsar una turbina, por ejemplo. Entonces lo que hacemos acá es encender la vela, o si tenés un calefón, le aportamos flujo de calor, el Q sub BC, punto. La masa que entra es la misma que sale si tenemos agua, y son los gases de la combustión los que toman contacto con los intercambiadores de calor que pueda diseñar yo acá, para entregarle calor a una masa de agua para generar vapor que yo lo voy a poner en algún lugar y lo voy a utilizar. En este caso no se produce trabajo de circulación. Acá claramente se desprecian las variaciones de energía potencial y de variaciones de energía cinética, entonces el calor que yo le proporciono vale menos la masa H1 menos H2, metido acá queda H2 menos H1, o sea, esto, para lo único que sirvió, que no es poco, está mal que lo diga así. Realmente, este calor que hemos aportado al volumen de control ha permitido que aumentar la entalpía del fluido circulante se transforma en un incremento de entalpía, que es justamente ese salto entálpico que le damos en la caldera, el que después vamos a aprovechar en la turbina, porque justamente el vapor que sale del generador de vapor es el que se inyecta en la turbina, y ahí, ¿qué hace? Le bajamos la entalpía porque transformó eso en trabajo de circulación.
Este lo pasamos rápido porque en la clase que viene vamos a volver a verlo, el estrangulamiento laminado, que es cuando uno le pone acá un agujerito, te puede ser una lámina muy delgada que le hacemos un agujerito con un alfiler y estamos metiendo fluido por acá, por este caño, viene con presión P1 con velocidad V1 y de golpe se estrangula y acá se vuelve a expandir y sale con velocidad V2 y presión P2 en la sección 2 y en la sección 1. Este estrangulamiento al que se utilizan los ciclos frigoríficos, lo utilizamos a nuestro favor. Acá hay un sistema circulante, acá prácticamente no hay intercambio de calor, no se produce trabajo porque no se lo busca, lo que se busca es justamente el efecto, que es muy utilizado en la industria, del estrangulamiento laminado. Entonces, al no intercambiar calor, no intercambia trabajo de ninguna índole, las velocidades de entrada y la de salida son prácticamente iguales, o sea que el incremento o variación de energía cinética o decremento prácticamente es nulo. Lo mismo pasa con la energía potencial, porque es un tubo prácticamente horizontal, no hay diferencia de altura entre la sección de salida y la sección de entrada. ¿Qué me queda? Y me queda tomar la expresión de arriba y ver que U1 por P1 V1 te va a quedar igual a U2 P2 V2. O sea que la entalpía del fluido a la entrada es igual a la entalpía del fluido a la salida. Lo que estamos diciendo es que no hay modificación, no hay salto de entalpía cuando uno produce un estrangulamiento. O sea, no varían, se mantienen constantes, una forma de decir, las entalpías inicial y final. Y esto ya es la hora, mírenlo, es solamente para recordarle a ustedes, de todas maneras esto lo van a ver que estos mundos se encuentran, es tomar la ecuación esta que vimos nosotros del balance de energía, pero para un líquido incompresible como el agua que circula por una cañería, y en estado estacionario se hacen estas simplificaciones, la masa de entrada igual a la masa de salida, y si solamente consideramos los términos mecánicos, acá no juega la entalpía, por ejemplo, pero sí el trabajo de flujo, eso sí juega. Acá hay un error, ya lo voy a corregir. En ese caso, y jugando un poco con las densidades, llegamos a esta expresión que no es otra cosa que la ecuación de Bernoulli. O sea, la ecuación de Bernoulli es un caso particular de la ecuación general del balance de energía para un sistema abierto. Bueno, esto es... Profe. Señora. Yo le quería hacer una consulta porque yo mandé al correo de la cátedra preguntando por el programa. Porque busqué si es que habían subido en la plataforma o en el Drive y no encontré. Tuvo un error, no lo subimos todavía, lo vamos a subir porque yo hice un programa nuevo y ahí lo sometimos a consulta y hay que corregir un par de cosas. Ah, bueno, no, porque yo la verdad busqué y no había encontrado, y como anteriormente había preguntado, dijeron que iban a subir. No sé si había sido vos, pero alguien preguntó la otra vez por el programa, ojo, programa actual, cuando vayan a rendir vamos a estar con programa viejo, este programa va a estar en vigencia recién a partir del día en que terminemos la cursada, ¿está claro? Solamente hay una cuestión de ordenamiento. Por supuesto que en los cursos anteriores ya introducíamos con mayor detalle el primer principio para sistemas abiertos, como lo hicimos hoy, y digamos que hemos decidido dárselo de esta manera, completo, y lo hemos hecho. Por eso es que requiere el primer principio de la termodinámica 2 clases
y para poder trabajar bien las transformaciones se requiere una clase más que va a ser la próxima, si Dios quiere. Pido disculpas por eso porque estamos modificándolo y por ahí, cuando incorporamos algún tema, se relaciona con lo anterior, ha pasado acá. Generalmente es interesante que la entalpía aparezca ahora recién, por ejemplo, cuando vemos sistemas abiertos. Sin embargo, si revisan el apunte van a ver que ya la definimos en la clase pasada. Vamos a ver si ahora durante el examen nos ponemos de acuerdo que vamos a poder compartir varias horas con los docentes esta semana para tratar de terminar de pulir, digamos, esta propuesta del nuevo programa. Disculpas de nuevo, por favor. ¿Alguna otra consulta? No sé si alguien está levantando la mano por ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quedaron todos mudos? Profe, ¿en qué bibliografía podríamos buscar lo de la clase de hoy? Sengel y Bowles. ¿La? Sengel y Bowles. No está igual, pero no hay gran misterio en esto, ¿lo ves? Está en internet. ¿Lo ves? Está en la bibliografía, se llama Termodinámica, Sengel y Bowles. Este es uno. Ya les dije una vez, muy buen libro, el Work. Ya se los conté una vez. Es un libro pesado, es un libro caro, más que nada es para los electromecánicos. Es este que está acá. Esto porque es un hobby, mírenlo, ahí está. Este es el famoso Work. Lo pueden bajar, es gordísimo. Miren lo que es. Se te llega a caer de la mesa y te golpea el pie, capaz que te rompe un dedo. Este es muy bueno. Pero, yo recomendaría esos. ¿Qué más te puedo decir? El Moran Shapiro que le mostré una vez. Profe, Hay uno que donamos a la biblioteca, el Rajput, ese también lo tiene. Ya se lo mostré una vez en una clase anterior. Ahora estoy en el escritorio y tengo toda la biblioteca acá al lado, Este es muy bueno, el Moran Shapiro, pero a mí me gusta particularmente el Sengel y Bowles. Es un libro muy piola para un curso como el de ustedes. Es muy concreto. Los otros son fierreros, digamos. Pero he tratado de, entre mis notas de clase, que las tengo por acá de años anteriores, tratar de hacer una síntesis. Acá hay como una ensalada que pretendió ser armoniosa. Algunos temas salieron de un lugar, otros de otro. Más allá de que ha sido nuestro profe Francisco Benítez, es un libro argentino, profe enseñaba termodinámica en la UNE, ya se tiene que haber jubilado, se formó en Alemania, un excelente profesor de termodinámica. Y él escribió su librito y lo pudimos conseguir. Se llama Termodinámica del ingeniero Francisco Benítez. También es muy bueno. Pero está en la bibliografía. Pero nosotros lo que charlábamos con Juan Carlos Morales, con Marcelino, era
en lo posible, no volverlos locos con la bibliografía, sino tratar de que tuvieran material seleccionado para determinados temas y en lo posible que tengan uno de cabecera que los pueda llevar de la mano. Y creemos nosotros que ese es... son 2 tomos, pero ustedes utilizan solo el tomo 1, el de Sengel y Boles. Es muy interesante. Creo que fue Leonardo Salinas el que me preguntó cuando empezamos a ampliar un poco, porque antes, en los programas viejos, hasta la demostración del trabajo de circulación era muy confusa. Terminaba demostrando el trabajo de circulación con la expansión de un gas dentro de una cámara, moviendo un pistón que eleva un peso. Está bien, uno puede decir, bueno, el fluido, si nos queda tiempo les muestro la demostración, andan a punto dando vuelta por ahí. Digo, es la demostración vieja, pero tiene problemas conceptuales. Fundamentalmente acá hay que recoger trabajo en un eje rotante porque el fluido está pasando. Hacer esa demostración a partir de un émbolo colgándose, digamos, del émbolo que es trabajo de frontera,